Abra su Biblia, por favor, en la carta que estamos estudiando, que es la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 1 y 2. Bueno, estamos hoy con el mensaje, la segunda parte del mensaje, formando cristianos fieles. Formando cristianos fieles. Entonces, tenemos que tener el entendimiento bíblico de lo que significa ser un creyente, un cristiano fiel, para no tener nuestras ideas a veces religiosas de lo que es un cristiano y simple y sencillamente tenemos gente, ¿verdad?, religiosa, pero sin el poder que proviene del Espíritu Santo de Dios y de la palabra, esos creyentes contagiosos, y digo contagiosos en gozo, en paz, en amor, en el fruto del Espíritu. Y Pablo está escribiendo esta, que fue su última carta. Él estaba en la cárcel, él estaba en prisión. Así es que al escribirle a su discípulo, Timoteo, vimos tres factores muy importantes que el apóstol está tomando en cuenta. Vimos la semana pasada la necesidad de afirmar a los creyentes, a los discípulos de Jesús. Y afirmar significa aquí dos cosas: animar, ¿verdad?, y también exhortar, o a veces corregir. Entonces Pablo en todo este capítulo 1 comienza él pues de inmediato, ¿verdad?, a afirmar a Timoteo, porque la obra, pues Pablo ya estaba a punto de morir, él sabía que ya le quedaba poco tiempo y la obra cristiana estaba, pues se puede decir en cierto sentido, de manos de su discípulo, de su sucesor, en el sentido de decir que Pablo preparó a Timoteo. Entonces lo afirma, lo anima, lo exhorta para que use lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Entonces, Pablo necesitaba fortalecer a Timoteo. Timoteo era un joven, pues todavía con un temperamento débil, inestable, en cierto sentido le faltaba madurez, pero pues Dios lo había escogido. Entonces Pablo todavía seguía formando a Timoteo. Bueno, nos quedamos entonces en el capítulo 2, en donde después de afirmarle, ¿verdad?, vimos en segundo lugar el factor de el mandato. Pablo le da una orden, un mandato. ¿Y qué le dice en el versículo 1? Segundo de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, ¿qué? Esfuérzate, ¿verdad? Esfuérzate. Entonces a Timoteo le correspondía obedecer este mandato y es esforzarse. O sea, sé fuerte por medio de la gracia de Cristo. Esto es lo que significa. No ser fuerte a través de tu propia fuerza de voluntad, no. Esfuérzate en la gracia, ¿verdad? En lo que es la fuente divina de fortaleza. Dijimos que gracia es la fuente divina de fortaleza y de poder que capacita al creyente para vivir una vida obediente y una vida victoriosa en Cristo a pesar de las circunstancias. Y eso es lo que todos necesitamos, mis hermanos, la gracia de Dios, es decir, la misma capacidad que nos da su Espíritu Santo para ser fuertes, para vivir en obediencia, en victoria en Cristo, a pesar de las circunstancias que estemos enfrentando. Sean estos tiempos de bonanza, o sean adversidades, siempre tenemos que contar con la gracia sustentadora y fortalecedora de parte de Dios. Bueno, entonces entramos ahora al tercer punto, al tercer factor que Pablo está presentando para que el creyente sea un creyente fiel e idóneo en Cristo. Eso es lo que buscamos. Y en tercer lugar tenemos la tarea, le da una tarea. Entonces, número 1, lo afirma, lo anima, lo exhorta. Número 2, le da un mandato. Timoteo, aviva, le había dicho anteriormente, el fuego del don de Dios, pero ahora fortalécete en la gracia. Lo que necesitas es la gracia. Ahora, mis hermanos, a veces tenemos que reconocer nuestras vidas son débiles, a veces están siendo sin fruto y pensamos que necesitamos algo nuevo de Dios. No, hermanos, necesitamos usar lo que ya Dios nos ha dado. No estar buscando la última moda y la última unción y nada. Lo que pasa es que no estamos usando lo que Dios ya puso, los fundamentos, la oración, el arrepentimiento, la confesión, la dependencia del Espíritu Santo, nutrirnos con la sana doctrina. Está aquí. Pero como no lo estamos haciendo, buscamos el camino más fácil. Jesús dijo, la puerta es estrecha, pero nosotros queremos hacerla más grande. Entonces así no funciona.
Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, porque lo que vemos aquí, Pablo no le está diciendo nada nuevo a Timoteo. Lo que le está diciendo es, Timoteo, lo que ya tienes, pues sóplale, ¿verdad? O sea, úsalo y adelante. Eso es lo que te va a vigorizar, a renovar. Y cuando el creyente anda pues todo desanimado, apachurrado y sin sentido y sin gozo en la vida y sin paz, ¿qué necesitas? ¿Una nueva? No, necesitas consagrarte a Dios como debe de ser, rendir tu vida a Cristo como debe de ser, usar los elementos que Dios ya puso en su palabra y verás cómo comienzas a crecer, a madurar, ¿verdad? Y a ser fiel. ¿Qué es lo que necesitamos, mis hermanos, hoy por hoy? La fidelidad en Cristo. Las iglesias están llenas de gente sin compromiso, de gente que no es fiel, de gente que solamente son cristianos de domingo, pero el resto de la semana no son fieles para con el Señor. Y así pues obviamente no se puede hacer mayor cosa. Entonces Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, sí, esfuérzate en la gracia, y ahora va la tarea. Una vez que el creyente, ahora, ¿por qué, mis hermanos, no ganamos almas para Cristo? ¿Por qué no estamos discipulando nuevos creyentes, etcétera? Porque pues, si apenas si puedo yo con mi propia vida, y es cierto, ¿verdad? Si no estamos viviendo en la fortaleza del Señor, en la firmeza en Cristo, pues cualquier cosa nos va a desanimar, nos va a desalentar, o cualquier distracción nos va a llevar a otro lado. Y entonces es el típico creyente que nunca quiere hacer un compromiso con su Señor, porque ¿qué tal si? ¿Y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si surge esto? No, pues ¿cuánta fe? ¿Me entiende? Nunca espere consagrarse a Dios hasta que se le acaben los problemas, porque mientras estemos en este mundo habrá problemas de un tipo o de otro. Por eso Jesús nos dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cómo se vencen los problemas de este mundo? Poniendo tus ojos en Cristo y siguiéndole cada día a Él. Porque Él ya venció al mundo. Él ya sabe cómo enfrentar las adversidades del mundo, de Satanás, de la carne. Él fue siempre vencedor, pero como no seguimos sus pisadas, ¿verdad? Porque somos más inteligentes que el Señor, yo creo. Entonces queremos algo que sí, ¿verdad? Funcione. Pues no te funciona lo que Cristo te ha dicho porque no lo has obedecido, punto. Porque no lo crees, comenzando desde ahí. Así es que le dice Pablo en el versículo 2, ahora sí, Timoteo, ¿verdad? Hijo mío, ahora observen, aquí tenemos a un padre espiritual, Pablo. ¿Y quién es su hijo espiritual? Timoteo, ¿verdad? Y entonces le dice, Timoteo, hijo mío, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. La tarea, esta es la tarea de todo cristiano. ¿Cuál es? Ser reproductores espirituales en Cristo. Ser reproductores espirituales en Cristo. Muchos hermanos piensan que con solamente asistir ya están cumpliendo. No, mi hermano, vamos a la Biblia. Tiene que llegar el momento en donde usted ya comience, ¿verdad?, a compartir el Evangelio. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Ahora, Timoteo, dice Pablo, yo estoy en la cárcel, yo no puedo salir, pero la palabra de Dios no está presa. Entonces, Timoteo, lo que aprendiste de mí, ahora esto encarga. O sea, ahora te toca a ti pasar la estafeta, ¿verdad? O el testigo, como se llame en las competencias de relevos. Ahora ya corriste, ya terminaste, dijo Pablo, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Ahora, ¿qué estaba haciendo Pablo? Timoteo, te encargo la estafeta del Evangelio. Ahora esto, por favor, encárgalo. Encárgalo. ¿A quiénes? A hombres fieles e idóneos. Entonces, aquí tenemos la visión bíblica. Pero ¿cuál es el problema en la iglesia de hoy? Que no estamos formando discípulos comprometidos con Jesús. Formamos solamente, medio formamos a veces miembros que solamente su visión es asistir y piensan que eso es todo en la vida cristiana. No, estamos malformando espectadores, oidores, solamente asistentes, y por eso nuestro cristianismo es tan diluido y tan falto de poder y tan falto de fruto, porque no estamos siendo discípulos, gente fiel. Un discípulo es un aprendiz que está siguiendo a su maestro de manera fiel. Nos estamos mal acostumbrando a solamente ser oidores. Algunos dicen, pues sí, yo ya me bauticé, ya soy miembro, ¿y tu fruto? ¿Y tu compromiso con Cristo cómo está?
No hay compromiso. Y menos, mis hermanos, en esta generación en donde todo lo tenemos a un clic, ¿verdad? Hacemos clic y no tengo ya que ir a reunirme con la congregación para alabar al Señor, para convivir, para escuchar la palabra de Dios, sino solamente de manera, ¿cómo se dice? Virtual, de forma virtual. ¿Sabe? Lo virtual tiene sus resultados en cierto sentido, pero no deja de ser virtual. Nunca lo virtual superará o suplantará lo real. Nunca. Pero somos una generación que pensando que ya con lo virtual ya estamos conectados. No, cuidado. Nunca. Ese no ha sido el plan del Señor. Usemos las herramientas tecnológicas, sí, pero no podemos suplir nada con la tecnología, con el poder del Espíritu Santo y la comunión que hay en el cuerpo de Cristo. Algunos hermanos quieren funcionar como prótesis, pero no como miembros vivos de un cuerpo. ¿Sí sabe la diferencia, verdad? No, hermanos, no podemos ser, por favor, más inteligentes que Dios. Dios lo ideó y Dios lo diseñó de manera orgánica, funcional. Pero el enemigo nos dice, sí, tú puedes hacerlo a tu manera, ¿verdad? Según tu tiempo tengas. Así es que tenemos que ver si realmente ha habido una conversión auténtica a Cristo. Yo comenzaría por ahí, hermanos, si pudiéramos cada quien evaluar si estamos en fe, como dijo Pablo. Ahora tenemos que corregir esta situación. ¿Por qué? Tenemos que entender esto. Estamos, como lo dijo Pablo, y no se está exagerando, en tiempos peligrosos, peligrosos en todos los aspectos. Y el mundo va en picada. Lamentablemente, por ejemplo, ayer no sé de qué cantidad de no sé si 200,000 estaban hablando asistentes a esa marcha gay. ¿Qué es eso? ¿El orgullo? ¿Orgullo qué? Ese es orgullo demoníaco. Pero allá va el mundo. ¿Y los creyentes qué hacemos? ¿Qué pensamos al respecto? Ya no hace falta que algunos traigan su cubrebocas con los 6 colores. Pues sí, pues después de todo, ¿qué? Tenemos que ser fieles a lo que Dios dice, no a lo que el mundo está presionando y el mundo está llevando a cabo. No, mis hermanos, no podemos claudicar. Ya la mente de toda esa gente está torcida, esa es la realidad. Pero cuando el creyente no es fiel, el creyente se expone a todas esas corrientes del mundo. Porque el mundo aplaude, porque ya están apoyando las delegaciones y los municipios y las alcaldías y todo eso. ¿Y qué? No me interesa lo que haga el mundo y lo que el mundo aprueba. A mí me interesa lo que Dios ya estableció con toda claridad en su palabra. Ser un creyente fiel a sus mandamientos, a sus valores. Y que el mundo se nos eche encima, pues, y lo están haciendo, ni modo. Hay un precio que tenemos que pagar los creyentes. Pero no podemos hacernos de la vista gorda. Tenemos que ser fieles al Señor, pero si no somos fieles al Señor, mis hermanos, pues cualquier viento de moralidad o de filosofía o de enseñanza o de doctrina, ¿verdad? Pues le vamos a decir, bienvenidos, somos de una mente muy abierta, muy moderna. Somos cristianos progresistas, tengan cuidado con esa frasecita que hoy se está usando en las iglesias. Somos una iglesia progresista. A ver, ¿qué me estás queriendo decir por una iglesia progresista? Que te estás corrompiendo, punto. Tú le llamas progresista. La Biblia le llama depravación. Y estoy hablando en muchos aspectos, no nada más uno. La iglesia tiene que ser bíblica, obediente y fiel a Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, y Pablo lo que le compartió fue el evangelio y la sana doctrina. Por eso le dice ahí en el capítulo 1, versículo 13, retén la forma de las sanas palabras, o sea, la sana doctrina que de mí oíste. Luego versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese buen depósito, ese tesoro? El evangelio.
Entonces tenemos que conocer el Evangelio, no es complicado. Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, fue sepultado y al tercer día Él resucitó, venciendo a la muerte, a la tumba, al diablo, al mundo, a la carne, etc. Eso es el Evangelio concentrado. Eso es lo que tenemos que vivir. Si lo viviéramos, mis hermanos, entonces cuando Cristo murió, morimos al pecado, a la carne. Cuando Cristo fue sepultado, fuimos sepultados al mundo, para que el mundo ya no nos domine y nos gobierne. Cuando Cristo resucitó, nos identificamos con su resurrección, ahora resucitamos a una nueva vida. Eso es el Evangelio y es lo práctico y es lo poderoso. Y cuando creemos que el Cristo vivo vive en nosotros, mis hermanos, vivimos en la victoria del Señor. Pero como a veces nada más queda como en enseñanza y nada más intelectual, no, esto es el poder transformador. El Evangelio, lo que has oído de mí, ahora las sanas palabras, la sana doctrina, reténla, que no te vengan y te deslumbren, ¿verdad? Con oratoria y con un show ahí en el culto X, ¿verdad? No, espera, ve lo que dice la Escritura. Y entonces, Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto, no otra cosa, no lo que se te ocurra, no tus nuevas ideas, no, esto, fiel, la senda antigua, como dijo Jeremías, preguntad por la senda antigua, pero muchos no quisieron porque están ávidos de nuevas modas, de nuevas experiencias. No, lo que necesitas es ser obediente al Señor, tan. Y cuando lo obedeces, tú verás entonces y experimentarás su grandeza en todos los aspectos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga ¿a quiénes? A hombres fieles. Y aquí está el asunto. Cada año, mis hermanos, usted y yo tenemos que estar invirtiendo nuestra vida por lo menos en una persona. Por lo menos. Estamos ya terminando el segundo semestre. Ahora, ¿qué le parece? Estamos comenzando un segundo semestre. ¿Qué le parece si comienza usted y le dice, Señor, permíteme este segundo semestre, comenzar con alguien, guiar a alguien a tus pies, Señor Jesucristo, e invertir lo que tú me has hecho, un tiempo, discipularle, puede ser medio año, un año, de acuerdo, está bien, pero usted ya está invirtiendo su vida en alguien, que ese es el propósito. Prepara hombres fieles, está atento con ellos, una vez a la semana, reúnete uno a uno, uno a dos o en un pequeño grupo, en una casa, en un restaurante, en un parque, en el templo, pero, o sea, no hay límites en ese sentido. Pero hagámonos ya, mis hermanos, no es tiempo de nada más estar oyendo, es tiempo de trabajar, de levantarnos y de servir al Señor. Mire, Satanás no está dormido, pero muchos cristianos están dormidos en sus laureles. Así es que, hombres fieles, ¿cómo? Discipúlalos. ¿Qué es el discipulado? Lucas 6:40, busque por favor. ¿Qué es y cómo formamos a un hombre o a una mujer fiel en Dios? Eso es lo que queremos, mis hermanos. Según Lucas 6:40, ¿qué queremos formar? Bueno, queremos formar creyentes constantes. ¿Qué es ser fiel? Es ser firme, es ser constante. ¿Cuesta? Sí, cuesta trabajo, no es fácil. Lucas 6:40, Jesús dijo aquí este proceso de lo que es formar a un hombre fiel, formar a un discípulo fiel. Lucas 6:40, a ver, déjame ver porque, sí, dice Jesús, bueno, verso 39, les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? No. ¿No caerán ambos en el hoyo? Sí. ¿Por qué? Porque si yo no soy fiel, pues dice Jesús, estás como un ciego. No sabes ni a dónde vas. ¿Cuál es el propósito de tu vida en Cristo? ¿Qué llamado te está haciendo Dios a tu vida? Muchos ni saben. Piensa que lo único a lo que Dios los llamó es asistir un domingo un rato en el templo y ya, tan. No. Entonces por eso no estamos guiando a nadie, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Pero ¿qué dice Jesús? Verso 40. Pero el discípulo, o sea, el aprendiz, ustedes y yo somos aprendices de Jesús. El discípulo no es superior a su maestro. ¿Y qué dice? Pero todo el que fuere, cualquier creyente que esté dispuesto a ser perfeccionado significa ser equipado, ¿sí? Ser discipulado, ser preparado. Entonces, el creyente tiene que ser preparado. Si tú no te preparas, no vas a tener
un sistema inmune fuerte en la fe. Te van a surgir un montón de dudas, de religiones, de doctrinas, de misticismo, de la nueva era, de un montón de cosas que están ahora en la internet corriendo, ¿verdad? Y tú dices, ¿será o no será? Pero si no tienes tú, no has aprendido y no tienes la sana doctrina, las bases, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te vas a defender? ¿Y cómo vas a hallar a otros? Dice, pero el que fuere perfeccionado, o sea, alguien te tiene que preparar, entonces serás como tu maestro. ¿Qué buscamos? Pues parecernos a Cristo, ser más semejantes a Cristo. Varones casados, ¿no le gustaría que su esposa reflejara el carácter de Cristo? ¿Sí o no? Amén, diga amén. Ok, por 5 razones no dice nada. Qué bendición tener una esposa con el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Gálatas 5, 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es ¿qué? Entonces, imagínese a su mujercita, a su esposa, una mujer llena de amor, de gozo, de paz, que cuando llegue usted a su casa, así está con esta actitud. ¿Amén? Amén. Y alguien me pregunta, oye, ¿dónde consigo eso? Este tipo de carácter en su esposa lo produce el Espíritu Santo, porque es discípula del Señor. Hermanitas casadas, ¿a cuántas de ustedes les gustaría tener un varón con el carácter semejante a Cristo? Amén. Ay, sí se escuchó fuerte amén. Bueno, pues ahí está. Más el fruto del Espíritu es, imagínense a su esposito, lleno de amor, gozoso, en lugar de estar gruñendo, lleno de paz, etcétera, etcétera. Hermanos, eso no es mágico. Eso no se compra, eso se va formando a través del Espíritu y de la palabra de Dios. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, ¿por qué? Porque ese es un creyente fiel. Entonces, ¿qué estamos buscando? Dice Pablo, encarga esto a hombres fieles. Regresamos a 2 Timoteo, capítulo 2. Ok, entonces esto encarga, 2 Timoteo 2:2. Y aquí tenemos esta cadena de multiplicación con 4 eslabones dorados, permítame decirlo así. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, fieles, fieles. ¿Qué significa ser fiel? Bueno, fiel significa que es una persona firme, constante, firme en sus convicciones, firme y constante en sus responsabilidades, que cumple sus compromisos. Esa es una persona fiel. Ahora, lamentablemente, porque hay tantos problemas en los hogares, comenzando porque muchos varones no son constantes, no son responsables, no cumplen sus compromisos. Esa es la verdad. O viceversa. Hay muchas mujercitas, muchas hermanitas que no son fieles, ¿verdad? Que no cumplen sus responsabilidades, que no cumplen sus compromisos, que no son constantes, etcétera, etcétera. Entonces se busca que el hombre y la mujer de Dios sean fieles, leales a Cristo, que le den a Cristo el primer lugar. Fidelidad es ser confiable. Una persona fiel es una persona confiable. ¿Por qué Dios da mayor bendición a cierta porción de su pueblo? Porque son los creyentes más confiables. Por eso. Cuando decimos, y Señor, ¿por qué casi no me bendices? Porque no eres confiable. Porque si te bendigo con esto, lo vas a desperdiciar. Entonces, ¿para qué te bendigo con esto si lo vas a echar a perder? Como el hijo pródigo, recibió la herencia de su padre, ¿y qué hizo? ¿Fue e invirtió? ¿Fue inteligente y sabio y prudente? No, se fue de parranda, se fue con sus amigochos, ¿verdad? ¿Y qué dice la Escritura? Despilfarró todo, lo malgastó. Entonces, ¿cómo queremos que Dios nos bendiga, mis hermanos, si no somos fieles, si no somos constantes? ¿Se da cuenta? Entonces vamos a ver ahorita brevemente 4 características y cómo yo puedo llegar a ser un creyente fiel y confiable, que es a fin de cuentas lo que Dios quiere. Ok, número 1, un creyente fiel obedece la voluntad de Dios. Comenzamos por ahí. Un creyente fiel obedece la voluntad de Dios. Busquen el Antiguo Testamento, por favor. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Verso 35. Primero de Samuel, capítulo 2, verso 35.
está diciéndole aquí el Señor las siguientes palabras. Yo me suscitaré, bueno, a Elí, porque Elí como sacerdote no fue fiel, pero dice el Señor, yo me suscitaré un sacerdote, ¿qué? Fiel, fiel, que haga, ¿qué? Conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Ahora, ¿a quién se estaba refiriendo en un futuro? A Samuel. A él está hablando a Elí. Elí no fue un sacerdote fiel. Entonces, por eso dice el Señor, voy a buscar un sacerdote fiel, ¿ah? Que haga, ahí está, que obedezca conforme a mi corazón y mi alma. ¿A quién se estaba refiriendo? A Samuel. Samuel fue un sacerdote fiel que obedeció la voluntad de Dios. Ok. Jesús dijo en la gran comisión, enséñeles a qué? A obedecer todo lo que yo os he mandado. Enséñeles a obedecer. Bueno, 2. Otra característica del creyente fiel. Vamos a Daniel, el libro del profeta Daniel, capítulo 6. Daniel 6. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Ahora, en segundo lugar, un creyente fiel, vamos a Daniel 6.4. Daniel 6.4. Ajá. Un creyente fiel vive un testimonio limpio delante del mundo. Segunda característica, alguien fiel. Un creyente fiel vive un testimonio limpio delante del mundo. Vean, Dios, ahora hermanos, aquí está un creyente fiel. ¿Qué hace Dios con un creyente fiel? Pues lo pone en alto, Dios lo comienza a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios sabe que ese creyente fiel va a alumbrar y le va a dar la gloria a Dios ahí en su trabajo, en su escuela, donde sea, porque sabe que le va a representar bien, que no lo va a avergonzar, que no lo va a hacer quedar mal. Es un creyente fiel. Ahora, en la política, porque aquí estaba Daniel, ¿verdad? En cuestiones de la política, dice aquí que, versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Le suena esto conocido en la política? La política no es nueva, es más vieja que Matusalén. Bueno, en lo relacionado al reino, dice, más, ahora no era el reino de Dios, ¿verdad? Más no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él, Daniel, era ¿qué? Fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Por eso Dios le puso en un lugar alto. Por cuanto has conocido mi voluntad, yo también te pondré en alto. Dice en el libro de los Salmos, Salmo 90. Un creyente fiel entonces vive un testimonio limpio delante del mundo. Diríamos en otras palabras, no tiene cola que le pisen. Si fuéramos a tu casa o a su casa y preguntáramos por usted, oiga, ¿dónde vive esta persona que es así, 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 asado? ¿Cómo se comporta aquí con los vecinos? ¿Qué dirían de usted? Joven, si vamos a tu escuela y dijéramos, oye, y fulanita, ¿cómo son? ¿Cómo es este muchacho, esta muchacha? ¿Qué dirían de ti? ¿Que tienes un testimonio limpio o eres igual que ellos? Entonces, tiene un testimonio, dice, delante del mundo. No podían hallar ocasión alguna o falta. Eso es lo que hace Satanás. Satanás está buscando sobornarte, que tomes el camino fácil para que no tengas un buen testimonio delante de Dios. Ok, 3. El creyente fiel es aquel que es fiel en las pequeñas cosas. Ajá. El creyente fiel es aquel que es fiel en las pequeñas cosas. Hay quienes que dicen, sí, pero el día que Dios me bendiga y me dé esto y me ponga... No, espérate con tu sueño guajiro. Dios no actúa así. Dios actúa con las pequeñas cosas. Y vas a ser probado en las pequeñas cosas. Si eres fiel en lo poco, en lo pequeño, entonces Dios te pondrá en mucho. Pero si no eres fiel en lo poco, pues... ¿Me explico? Así es el asunto. Lucas 16. Lucas 16. Ahora dice aquí el Señor Jesucristo, verso 9,
está hablando aquí de una parábola del mayordomo, pero del mayordomo infiel. Un mayordomo. Ahora, a fin de cuentas, mis hermanos, ¿qué es un creyente? Sino un mayordomo. Eso es. Si tú no has entendido que la vida es una administración de todos los recursos que Dios te ha confiado y que esos recursos tienes que administrarlos fielmente, entonces vas a desperdiciar tu vida, vas a desperdiciar tu tiempo. Hay gente ¿qué haces? Pues aquí matando el tiempo. Pues estás echando tu vida por la basura. ¿Sí? Porque el tiempo es vida. Entonces, ¿cómo estás usando tu tiempo? Por eso dice Pablo, hermanos, sean sabios, aprovechen bien el tiempo. Sí, hay tiempo de descanso, hay tiempo para distraerse un rato, sí, pero administra bien tu día en tus ocupaciones. Dice entonces en Lucas 16, versos del 9 al 12, dice Jesús, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Se les llama riquezas injustas porque están en este mundo injusto, al dinero, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Entonces lo que Jesús está diciendo, de tus bienes materiales, inviértelo para que ganes amigos en el cielo. Por eso cuando el creyente está dando, está ofrendando, ¿sabes lo que estás haciendo? Esos recursos, a través de lo que la iglesia hace, van a ganar gente para Cristo. Y quien tú te imaginaste, esa gente un día te va a decir, gracias porque por tu fidelidad, por lo que tú estuviste dando, conocí el Evangelio, me regalaron un folleto, me regalaron una Biblia, me obsequiaron un Nuevo Testamento, vi un templo construido y ahí me congregué, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos ganando amigos. Dice versículo 10, para que cuando estas falten, o sea, cuando ya no estemos aquí, ¿verdad? Entonces ya no tengamos dinero, obviamente estamos en la presencia, os reciban, o sea, esos amigos convertidos a Cristo, os reciban en las moradas eternas. Porque a veces uno es, bueno, ¿y para qué sigo dando? Amplía tu visión y lee tu Biblia, por favor, y ve esto. Creyente que está dando, que está siendo fiel ofrendador, diezmador, etcétera, pues está invirtiendo tesoros en el reino. Y entonces, qué bendición. Gracias, ¿verdad? Porque fuiste fiel, Dios usó esos medios y mira, aquí estoy yo, mi esposa y mi familia. Gloria a Dios. Verso 10, el que es fiel en lo muy poco, ahí está el principio. O sea, no estés esperando en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Verso 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Por eso, mis hermanos, el creyente debe de tener este principio en su vida. Todo recurso que Dios me dé, bendición material, lo primero que yo debo hacer es apartar mi diezmo, mi ofrenda para el Señor. Lo primero, por eso se llaman primicias, no se llaman sobras. Las sobras en la cosecha en el Antiguo Testamento se daban para los pobres y Dios no es pobre. Vean el concepto que estamos teniendo de Dios. Muchos creyentes le dan al Señor las obras. Ese es el concepto de tu Dios. Póngase a leer Malaquías, que tiene 4 capítulos, ahí se lo dejo de tarea, nada más para que vea la reprendiza que le da Dios a Israel. Porque le estaban llevando el cordero tuerto, la vaca coja, el otro animal ahí ya enfermo. Le dice, Señor, ¿por qué me estás dando todo eso? A ver, llévaselo a tu príncipe. Pero ese era el concepto que estaba teniendo el pueblo del Señor de Dios. Y dice, yo soy rey, no soy mendigo, ¿para qué me estés dando las obras? Y ese es el Dios de muchos creyentes. Tienen a Dios en un concepto de mendicidad, de lo que, a ver, Señor, a ver si, ¿qué? Si Dios te ha dado todo. Todo lo que tienes es por la gracia de Dios, punto. Dice Pablo, ¿de qué te glorías? Si lo has recibido por la gracia de Dios. Entonces no te enaltezcas, no te hagas el orgulloso, el que por tu ingenio, tu capacidad, tus influencias, no, nada. Es por la gracia de Dios. En el momento en que Dios retire un segundo su gracia,
deja de latir tu corazón, dejas de respirar y te vas a la quiebra. Tan, tan. Por tu misericordia no hemos sido consumidos. Entonces, mis hermanos, con gratitud y con humildad, de todo lo recibido de tu mano, Señor, te damos. Y te damos ahora lo primero. Tenemos que aprender esa calidad de darle a Dios lo primero, porque Él es Rey. Él no es mendigo. No las obras. No, mis hermanos. Entonces, dice aquí, verso 12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ajá. Y finalmente, un creyente fiel es un creyente que comienza a compartir el evangelio. Regresamos a Timoteo, segundo de Timoteo, capítulo 2, verso 2. Lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Ajá. Ahora sí, saque por favor ahí un momentito su gráfico, su dibujo. ¿Sí lo tiene? ¿Sí lo trajo? Si no lo tiene, hay más hojitas, hermana Marilena, por favor. Si no lo tiene, levante la mano y ahí se lo llevan a su lugar, por favor. Ahora, vamos a hacer un ejercicio muy sencillito. ¿Tiene lápiz, bolígrafo, pluma? Bueno. No lo llene antes de tiempo para que no se me equivoque, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Levante la mano si no lo tiene y ya se lo llevan a su lugar. Por ahí hay varios, aquí. Ok, levante la mano y ahí se lo llevan. Acá, gracias. Bueno, aquí en este dibujito tenemos, mis hermanos, lo que es el modelo bíblico, pero ¿cuánto trabajo nos ha costado llevarlo esto? Ok, número 1, a ver, escúcheme, luego lo llenan, si no se va a equivocar. Pablo le escribe a Timoteo, ¿sí? En el dibujito, el muñequito que está hasta arriba representa a Pablo. Espérese tantito, no escriba nada. Ahora, escriba, ahora sí piénsele, ¿quién le ganó a usted para Cristo? Piénsele, y luego le puede escribir ahí, donde dice Pablo abajito, esa persona fue la que a usted le dio a Cristo. Escríbale ahora sí, piénsele. ¿Ya le pensó bien? Ajá, donde dice Pablo, abajo en la línea, ponga ahí el nombre de quién le ganó a Cristo a usted. Fue su abuelito, su papá, su mamá, un vecino, un amigo, un compañero, no sé quién. A ver, póngale, escríbale. Ahora sí. Esta hoja no me la va a regresar, es para usted. No tengan temor ni nada por el estilo. Usted se la va a quedar, pero nada más quiero hacer este ejercicio de reflexión. ¿Quién le ganó para Cristo? ¿Ya le pensó o no? Ahora, del lado derecho, sobre esa misma línea, dice ahí el líder que le forma a usted, porque Pablo no solamente ganó a Timoteo, sino que lo discipuló. Ahora, aquí quizá pudo haber sido una persona, ¿quién le atendió a usted? Quizá por lo menos unos 3 o 6 meses o hasta un año, un poco más, y le estuvo dando algún estudio, algún discipulado. ¿Quién fue? ¿O fue una o dos personas? Está bien, nada más. Anótele, por favor. Ahora, si no hubo quién, pues déjelo en blanco. Ok, adelante. En mi caso, yo le diría que no tuve quien un buen tiempo me discipulara. Sí, quien me alcanzó para Cristo, mi abuelita. Pero luego hubo ahí como un vacío. Pero luego, pues obviamente el Señor puso a alguien, ¿verdad? Pero así de inmediato que darle un seguimiento, no. Ok, ¿ya? Ahora, siguiente línea, el siguiente muñequito representa a Timoteo. ¿Ah? Ahora, al lado derecho de usted, donde dice usted, abajito en esa línea, póngale el nombre de usted, su nombre. Ajá. El nombre de usted. Ahora usted es un Timoteo o Timotea. ¿Ya? El nombre de usted. Bien. Ahora Pablo le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, Timoteo, esto encarga a, ¿quiénes? Vamos ahora con la tercera generación, a hombres fieles. Entonces, ahora sí, se supone que usted a alguien debió de haber guiado a Cristo o discipulado, como sea, pero del lado derecho, donde dice actualmente está discipulando a, o discipuló a alguien o no. Con el nombre de una persona nada más, con eso, ponga su nombre. Ahora, si no ha guiado a nadie a Cristo, si no ha discipulado a nadie, pues déjelo en blanco. Pregunta. ¿Mande? Grupo, actualmente está discipulando a, sí, pueden ser su grupo, sí, ponga el nombre de 1 o 2 hermanitos o hermanitas de ahí del grupo, sí.
Puede ser uno, o dos, o tres, o si tuvo un grupo de más, pues qué bueno, ¿verdad? Excelente. Pero ya alguien está discipulando hace tiempo o el día de hoy. Ok, y finalmente, Pablo le dice, estos hombres fieles van a enseñar también a otros. Ahora, yo sé que aquí ya es más difícil. Ponga el nombre de una persona que usted sepa que a esos hermanos, esa hermana, a quien usted discipuló, él o ella ya ganó a otro o a otra. Aquí yo creo que va a estar casi muy vacío. Pero si lo hay, amén. Escríbale, por favor. Sencillo el ejercicio, ¿ya? ¿Qué les pareció? ¿Cómo ven? ¿Hasta dónde llegó esa cadenita de multiplicación? Si bien nos va, yo le aseguro que si bien nos va, nos quedamos en Timoteo. Unos más que bueno que han alcanzado, gloria a Dios. Y luego ya como que ya dejó de haber ese crecimiento. Ahora, esto que nos dice, mis hermanos, que cada año debemos invertir en alguien. Usted no puede estar sin alguien a quien esté discipulando o alcanzando para Cristo. Ok, finalmente, ¿cómo me convierto en un creyente idóneo? Porque dice que sean fieles e idóneos para enseñar. Idóneos para enseñar, y con esto concluimos. Idóneos para enseñar. ¿Cómo me convierto en un creyente fiel y también alguien que sepa enseñar la Biblia, hermanos? Sí se puede. Quítese la mentalidad de que no, pues solamente unos cuantos. No, Dios nos llamó a todos a ser maestros en Cristo, aunque no tengamos ese don, algunos sí lo tienen, pero bueno, busque por favor Esdras y con esto terminamos. Esdras 7:10 y subraye ese precioso versículo, por favor, porque aquí tenemos a un creyente dedicado, ese es el asunto, dedicado, ¿verdad? Y que tenía esa visión de lo que debe ser la multiplicación espiritual. Esdras 7:10 dice aquí, porque Esdras había que, en primer lugar, preparado su corazón. Aquí comenzamos, mis hermanos. Si usted no tiene la disposición ni el corazón, estamos perdiendo el tiempo. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, o sea, para estudiar. ¿Qué? La ley de Dios. Entonces, primer paso, Señor, tengo la disposición y aquí está mi corazón. Quiero leer, estudiar tu palabra y hacerlo constantemente. Ok, 1. 2, va a estudiar la Biblia, la ley de Jehová, ¿para qué? Segundo lugar, para cumplirla. Ahora, Señor, lo que estoy aprendiendo, con tu ayuda, lo voy a obedecer. Ese es el asunto. Lo voy a obedecer porque Jesús dijo, enséñenles a que guarden, o sea, que obedezcan lo que les he enseñado. No nada más los saturen de información, no, enséñenles a obedecer lo que les he mandado. Y 3, entonces, ¿y para qué? Enseñar, ahí está, en Israel sus estatutos y decretos. 3 pasos, preparo mi corazón, estudio la palabra de Dios con constancia, ¿verdad? La obedezco y la enseño a otros. Aquí estamos, hermanos. Con este versículo, y usted lo practica, usted se va a convertir en un hombre o en una mujer idóneo o idónea para enseñar también a otros. Y que ojalá, mis hermanos, que este segundo semestre, que Dios nos permita de vida, hermanos, la batalla espiritual está arreciando, por favor, abra los ojos. La batalla espiritual está arreciando. Y los creyentes tenemos que hacer frente a la buena batalla de la fe. Amén. En Cristo, y vamos, Señor, en tu nombre. Danos frutos, Señor. Usa nuestras vidas para que muchas almas vengan a los pies de Cristo y también les enseñemos a ser fieles e idóneos. Oramos. Padre, gracias te damos en esta tarde. Pues tú nos permites una vez más recordar, Señor, el propósito que tienes para nosotros en lo personal y como pueblo, formar discípulos fieles e idóneos. No solamente congregantes, no solamente asistentes, no solamente oidores o espectadores, sino, Señor, creyentes fieles que se comprometen contigo porque han entendido y experimentado tu amor, tu gracia, tu perdón, tu poder, tu fruto, tu presencia, tu evangelio. Han experimentado y cada día más, Señor, de tu bondad, tu misericordia y de tu fidelidad. Señor, es tiempo de que los justos en Cristo nos levantemos y miremos que los campos ya están blancos para la cosecha.
que no es mañana, Señor, sino es hoy. Hoy, cuando nos estás una vez más llamando y mandando para que vayamos y hagamos discípulos, que hagan discípulos. Señor, también tenemos que pedirte perdón, porque a veces no hemos querido hacerlo. Hemos hecho caso omiso. Perdona, Señor, nuestra carnalidad, nuestra tibieza, nuestra tardanza, nuestra indolencia, Señor, al no querer predicar tu palabra. La gente está muriendo, Señor, sin Cristo y está yéndose a la perdición eterna. Señor, por eso renueva tu compasión en nuestros corazones. Aviva a tu iglesia, Señor, de tal manera que tengamos tu sentir, Señor Jesucristo. Y comencemos a orar y comencemos a acercarnos a la gente y a predicar este evangelio. Tú darás el fruto. Permítenos ser fieles en obedecerte, Señor, y en compartirles tu precioso evangelio. Que tu Espíritu Santo nos llene de ese poder, de esa capacidad, de esa idoneidad, de ese valor, para que, Señor, nada ni nadie nos estén amedrentando, sino al contrario, vayamos, Señor, con una audacia que proviene de ti. Que no nos avergoncemos de ti, Señor Jesucristo. Perdónanos si lo hemos hecho, pero ayúdanos a ser valientes, a no apartarnos de tu palabra, ni a derecha ni a izquierda, a ser fieles en todas las cosas, en los dones, en el tiempo, en los recursos, en todo lo que tú nos has confiado, para que tu evangelio y tu reino sigan creciendo y extendiéndose, Señor. Permítenos y ayúdanos a ser fieles en lo poco, porque cuando tú ves esa fidelidad, tú nos pondrás en lo mucho, Señor. Ayúdanos, Santo Espíritu, para que seamos sensibles a tu voz, a tu guía, a la dirección que tú cada día, sin duda alguna, nos estás llevando. Enséñanos, oh Dios, a hacer tu voluntad y a ser fieles discípulos. Lo pedimos con acciones de gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.